Bueno, Rafaelina Loi, arquitecta por la Universidad de Florencia, alumna en el Máster de Construcción Sostenible y Eficiencia Energética, investigadora de la UPV en el grupo Caviar, nos va a presentar una comunicación con título La calidad de vida en los espacios urbanos, el software Caviaru. Bueno, buenas tardes. El software Caviaru es parte del homónimo proyecto Caviaru, desarrollo integrado de nuevas tecnologías y materiales urbanos para la coeficiencia energética y la calidad ambiental urbana. Se trata de un proyecto financiado desde diciembre del 2009 por el Ministerio de Ciencia e Innovación y se encuentra dentro del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2008-2011. El objetivo de este proyecto es desarrollar nuevas tecnologías destinadas a mejorar el confort urbano de las ciudades e incrementar la eficiencia energética de las mismas, con el fin último de mejorar la calidad ambiental y la percepción por la ciudadanía como un incremento de su calidad de vida. Para esto se ha formado un consorcio de socios formado por la Universidad del País Vasco y el grupo de investigación Caviar, un centro tecnológico, AICIA, un centro tecnológico de la Universidad de Sevilla que desarrolla investigación industrial y líder en simulaciones de sistemas térmicos en espacios urbanos, y la Universidad de Cádiz con experiencia demostrada en simulación de sistemas térmicos. Y además una empresa de base tecnológica y que hace del I+D+I un punto fuerte, sobre todo en temas de confort y clima urbano. Y el Instituto Biomecánico de Valencia, otro centro tecnológico con experiencia demostrada en proyectos de personalización de entornos y productos e identificación de índices de confort y de calidad de vida. Para el desarrollo del proyecto hemos trabajado alrededor de unas definiciones en concreto. En primer lugar, la definición de ambiente urbano como el conjunto de factores que afectan a los ciudadanos que habitan las ciudades, capaces de estimular los sentidos para producir sensaciones con las que se pueden realizar pronóstico y tomar decisiones. Luego, definición de confort. En concreto, el confort urbano físico lo hemos clasificado en 4 grandes grupos que tienen relación con medidas arquitectónicas y urbanísticas para lograr las diferentes condiciones confortables. Y entre este el confort higrotérmico, entonces optimización de niveles de temperatura y humedad, confort acústico para proteger a los usuarios de las molestias acústicas, confort visual para garantizar iluminación natural y artificial óptimas y confort olfativo para ofrecer una adecuada calidad del aire y una ventilación eficiente, evitando fuentes de olores desagradables y molestias olfativas. Y al final, la definición de calidad de vida según la Organización Mundial de la Sanidad, que la define como la percepción que un individuo tiene de su lugar de la existencia en el contexto de la cultura y del sistema de valores en los que vive y en relación con sus objetivos, sus expectativas, sus normas y sus inquietudes. Por lo tanto, hablamos de un concepto muy amplio que está influido de modo complejo por la salud física del sujeto, su estado psicológico, su nivel de independencia y sus relaciones sociales, así como la relación con los elementos esenciales de su entorno. Por otra parte, uno de los aspectos que tenemos en cuenta es que la planificación de cualquier aspecto organizativo de la ciudad o del territorio debería ir acompañada desde el principio por el uso que se hará de los recursos naturales. Entonces, en este concepto, digamos, ponemos al centro, tanto de la planificación como del proyecto, el hombre y la calidad de vida percibida en los espacios abiertos, donde las condiciones climáticas no son las mejores. El entorno, que no es solo el escenario donde se inscribe la relación social, sino un elemento más de la interacción. Y luego la relación persona-entorno. Con nuestros actos transformamos y dotamos de significado el entorno, mientras el entorno define quién somos y nos ubica a nivel social, ambiental y personal.
Con estas premisas, dentro del proyecto, estamos desarrollando una herramienta, el software Caviaru. El software se compone de 3 módulos, una parte de diseño espacial, una parte de diseño ambiental, y la suma de estos 2 módulos nos dan un índice de calidad de vida. La parte de diseño espacial, digamos que consiste en prediseñar el espacio urbano objeto del proyecto en 2 o 3 dimensiones. Contiene una librería de elementos que componen el espacio urbano con características geométricas, físicas predeterminadas. También es posible importar la interacción con otros tipos de herramientas, importar archivos de WG. El módulo de diseño ambiental, digamos que evalúa el confort térmico considerando las características del espacio a evaluar, las características de los materiales que lo componen, el emplazamiento, etc. Y también se plantea que la introducción en este módulo de elementos bioclimáticos, tanto activos como pasivos. Para lo que es el diseño ambiental, digamos que hemos considerado, para el diseño del módulo de diseño ambiental, hemos considerado los mecanismos de transferencia del calor de un espacio abierto. Entonces, la radiación solar directa, difusa o reflejada, el intercambio radiante de larga longitud de onda con el cielo y los parámetros o superficies que componen el espacio considerado, los intercambios de calor convectivo y evaporativo con el aire y el metabolismo propio del individuo. Con esto se ha creado un módulo específico de cálculo de las condiciones de confort térmico en espacio abierto. El programa está compuesto por tres módulos que se resuelven en manera simultánea, que son el cálculo de los factores de forma, el modelo que representa tanto el individuo, los parámetros, superficies que componen el espacio considerado, el cálculo de la radiación solar incidente sobre el ocupante en sus distintas componentes y los parámetros de confort propiamente dichos. Por último, el resultado de la herramienta es el índice de calidad de vida. El programa procede al cálculo, considerando el diseño espacial y el diseño ambiental, procede al cálculo del índice de calidad de vida enviando los datos directamente a la base de datos del Instituto de Biomecánica de Valencia y nos da en formato de fichas pues unas recomendaciones que digamos que aumentan el índice de calidad de vida de nuestro espacio. Contemporáneamente al desarrollo de la herramienta hemos pensado la manera en que podíamos validar esta herramienta. Entonces, hacer un análisis de un proyecto, de un espacio abierto concreto. Hemos elegido la avenida de Andalucía Mairena de Alcolcor en Sevilla, que es situada en la zona B4. La elección del espacio se hizo considerando las variables climáticas, optando en este caso para zonas cálidas extremas según la clasificación del Código Técnico de la Edificación, las características de situación y características de uso, y luego dentro de varios espacios que cumplían con estas características hemos elegido un espacio urbano, este espacio urbano por factores geométricos de uso y para luego ir afinando las características concretas que tenía que reunir el espacio y donde llevar a cabo la acción demostrativa. Digamos que se ha procedido entonces al análisis y a la medición del espacio y en concreto a la medición de los parámetros de confort de la plaza. Y luego dentro de la plaza se ha instalado un sistema de enfriamiento evaporativo para la mejora de las condiciones de confort en épocas cálidas. Este es el esquema de la plaza y se han colocado diferentes sistemas de enfriamiento pues en la zona arbolada, en una terraza, en una plazola, en un parque infantil. Los ensayos duraron 3 días, entonces antes se tomaron las medidas sin el sistema de enfriamiento evaporativo y luego añadiendo el enfriamiento. Esto es la instalación en los árboles y en la terraza. Actualmente existe solo esta instalación. Digamos que fue un ensayo de 3 días y se tuvo que desmontar la instalación y ahora mismo queda solo esta digamos, en el bar de la plaza. Esto.
Contemporáneamente a las mediciones de confort se ha procedido al estudio al cálculo de calidad de vida. El primer paso ha sido un estudio de campo. Entonces, los factores, individuamos los factores con influencia en la calidad de vida, en este caso salud, relaciones personales, entorno, economía y empleo, espiritualidad, rendimiento, seguridad, confort y hedonismo. Dentro de cada factor se han individuado una serie de necesidades recogidas en una ficha parecida a esta. Por ejemplo, por salud, condición física, bienestar emocional, y se ha proporcionado una encuesta a los usuarios de la plaza. Entonces, una vez establecidos los factores y las necesidades, se ha estudiado una metodología para poder aplicar en ese espacio como en otros parecidos. Entonces, la metodología prevé la realización justo de la encuesta. Se encuestaron 97 personas y a las cuales, bueno, al final dijeron, o sea, estaban clasificadas por sexo, por edad, por razones por las que utilizaban el espacio, y la mayoría de la gente utilizaba el espacio para relajarse o por otros tipos de usos que no estaban recogidos, pero la mayoría para relajarse. Luego, según las encuestas, se ha procedido al cálculo del índice de calidad de vida asociado a la plaza, y según los resultados se proporcionan una serie de recomendaciones que pueden subir el nivel de calidad de vida del espacio. Y el último paso es la estimación del incremento de calidad de vida después de haber incorporado en la plaza un elemento, un recurso, en este caso el sistema de enfriamiento evaporativo. Y la verdad es que en este caso nos llevamos unas cuantas sorpresas, porque la mitad de las personas encuestadas decían que no notaban la presencia del sistema de enfriamiento evaporativo y la mitad sí. Entonces, después, bueno, de los que notaban la presencia del sistema de enfriamiento, pues decían que sí, que estaban muy satisfechos de la introducción del sistema, y que era muy importante introducir estos sistemas, pero que digamos que pensamos introducir algo que pudiese dar un mejor resultado, y la verdad es que a nivel de proyecto pues nos quedamos un poco así, pero bueno. Bueno, para terminar, deciros que actualmente, digamos que el análisis hasta aquí hecho de la herramienta, donde nos ha llevado la herramienta, es establecer cuáles son las necesidades de un espacio y cómo se debería actuar para mejorar su calidad de vida, y luego el desarrollo de una metodología basada en los 4 puntos que antes os he explicado, o sea, valoración, diagnóstico, entonces establecer un índice de calidad de vida, una acción, recurso y un seguimiento, y luego la fase de seguimiento y control. Estas son las partes de la metodología. En este momento, la herramienta se encuentra en su última fase de desarrollo. Se está completando con recomendaciones de diseño que logren incrementar el índice de calidad de vida. Para obtener esta recomendación, una vez introducido los datos de diseño y de materiales, y para obtener el módulo, para completar el módulo de cálculo térmico, el proyectista deberá contestar una serie de preguntas, y según la respuesta, pues tendremos digamos, unas fichas que nos darán la recomendación según la necesidad y según las respuestas que hemos dado. Y esto para que el índice de calidad de vida del mayor número de personas pueda subir. ¿Dónde queremos llegar con la herramienta? Bueno, aparte de completar esto, prevemos un futuro de desarrollo. Estamos en la versión 1.0 y queremos seguir desarrollándola, y queremos que sea
que ayude más el proyectista en tener en cuenta la calidad de vida en fase de proyecto. Entonces, digamos que el siguiente paso será visualizar directamente las recomendaciones en el diseño y de esta forma influir más en las actuaciones de los proyectistas, tanto a nivel de proyecto, tanto a nivel de elección de materiales. Ya está. ¿Preguntas? Nada. Gracias, Rafa. José Antonio Millán, doctor ingeniero en Ingeniería Térmica, profesor titular de la UPV del Departamento de Máquinas y Motores Térmicos, miembro investigador del grupo ENEDI, Energética en la Edificación. Bueno, los temas son la humedad de encerramientos, materiales de construcción. Presenta una comunicación con título Caracterización higrotérmica de los bloques de arcilla aligerada para albañilería, factor de resistencia a la difusión del vapor. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Voy a exponer pues de la forma más gráfica posible, sin entrar en aspectos matemáticos de las simulaciones, unas características que están en general poco definidas a la hora de hablar de la caracterización de los consumos energéticos a través de los cerramientos. Por una parte, las consideraciones respecto a la transferencia de vapor de agua de estos cerramientos, tanto de nueva construcción como de rehabilitación, entraña bastantes incógnitas que en muchos casos la propia normativa no es capaz de desentrañar. En muchos de los casos, inicialmente, las características de esa transferencia de vapor están caracterizadas de una forma muy amplia para gran cantidad de materiales. Cuando nos enfrentamos a la caracterización a través de sistemas de fábrica para albañilería, nos encontramos con dificultades mayores al estar dotados estos ladrillos o bloques de huecos de aire en los cuales la caracterización es más difícil aún. Bien, en principio, todas las mediciones que se ha hecho sobre estos materiales se han realizado en el Laboratorio de Control de Calidad en la Edificación, en una sección de medida de propiedades higrotérmicas que tenemos en San Sebastián, en la Escuela Universitaria Politécnica, y que a través de diferentes años hemos ido dotando y finalmente podemos ofrecer una serie de servicios de caracterización de estos materiales frente a la humedad. Bien, se desarrolla inicialmente un análisis de la problemática, fundamentalmente de cara a obtener las máximas características de eficiencia energética en el uso de la energía en los cerramientos. Para ello es necesario analizar cómo la humedad va haciendo variar la conductividad térmica de materiales y cómo eso afectará a la demanda final del edificio en general. Bien, por lo tanto, es necesario afinar más en la caracterización de los materiales, obtener una propuesta de metodología consensuada entre distintos laboratorios para dar respuestas unificadas y aplicar a bloques existentes en el mercado. El exceso de humedad es el problema en los cerramientos y esto afecta, como es sabido, al confort, a la salubridad, a las prestaciones energéticas de los conjuntos arquitectónicos y a la durabilidad de los mismos. La normativa, entonces, ataja este problema desde el lado de la seguridad, por una parte la limitación de la demanda energética en cuanto a evitar que se formen condensaciones o que éstas sean no agresivas a los sistemas constructivos, evitar sobre todo la presencia de elementos patógenos como pueden ser los mohos que afecten posteriormente a la salud de los ocupantes
y obtener las mejores prestaciones posibles en esos materiales. También la parte de salubridad y más en concreto el acceso del agua generalmente en estado líquido al interior de los cerramientos es de lo que se preocupa los documentos básicos. Bien, por una parte, las características del agua en principio son intrínsecas a las patologías que son capaces de desarrollar, sobre todo cuando esa presencia está por encima de unos valores admisibles por cada uno de los materiales. En el agua podemos encontrar cambios de fase con sus correspondientes cambios de volumen. La molécula de agua es una de las más polares que existen y eso condiciona su capacidad de ascensión capilar, su tensión superficial también contribuye a ese movimiento rápido del agua a través de los poros de los materiales, y las distintas capacidades de transporte, tanto del propio agua como de elementos disueltos, es capaz de desarrollar grandes efectos directos sobre las edificaciones. Bien, estas patologías asociadas a la inclusión del agua en los cerramientos evidentemente tiene un coste de reparación muy elevado y cuantificable, en principio en materiales, mano de obra, pero difícil de cuantificar en cuanto a los efectos que sobre la salud, absentismo laboral, etcétera, etcétera, puede ocasionar esa enfermedad derivada de la humedad en los edificios. Si nos ceñimos a edificios históricos, este porcentaje aumenta significativamente, teniendo en cuenta que estos pueden ser más fácilmente afectados. En este aspecto, la rehabilitación de los edificios, o más generalmente de sus cerramientos y fachadas externas, puede entrañar riesgos añadidos a patologías asociadas a la humedad. Es decir, que la mejora de un cerramiento desde el punto de vista exclusivamente térmico no siempre tiene una mejora en la respiración del vapor de agua asociado a esos muros. Por lo tanto, es necesario un análisis pormenorizado. Bueno, respecto del impacto energético de la presencia de agua en los materiales porosos de construcción, es evidente que la conductividad térmica de esos huecos del material poroso rellenos del agua líquida tiene una conductividad final mayor que la del aire. Por lo tanto, a mayor contenido de humedad en los materiales, en general, la respuesta de esos distintos materiales porosos va a ser con un incremento en su conductividad térmica y, por lo tanto, se reflejará en la elevación de la transmitancia térmica de los cerramientos. Por lo tanto, mayor consumo energético a priori y mayores emisiones. Bien, por lo tanto, en nuestro trabajo hemos intentado avanzar sobre la implementación de bases de datos con una caracterización específica de cada uno de los materiales que vamos analizando, con esas propiedades higrotérmicas, y de esa forma poder determinar de una forma más precisa la transmitancia térmica finalmente obtenida para distintas zonas climáticas y los acondicionamientos y especificaciones para los ensayos frente a la humedad de estos materiales. Definimos un concepto de permeabilidad equivalente al vapor de agua para los materiales heterogéneos que nos encontramos, y posteriormente entraremos sobre ello. Y finalmente, esa aplicación de la resistencia equivalente o factor de resistencia equivalente a la transferencia de vapor de agua para incorporarla a los programas de simulación de eficiencia energética en la edificación. Bien, todo este elemento constituye una unidad con el claro fin de aumentar la sostenibilidad, salubridad y durabilidad de los edificios.
Bien, respecto a la conductividad térmica de los materiales, cuando estos materiales son homogéneos, es decir, que están compuestos por una estructura meta totalmente homogénea, entonces podemos utilizar distintas técnicas. En principio, los métodos numéricos puede ser una herramienta adicional y es precisamente esta herramienta la que vamos a utilizar en la caracterización de algunos elementos. Podríamos utilizar métodos dinámicos y métodos estacionarios. Por una parte, estas estandarizaciones se han llevado a cabo en distintos puntos a nivel mundial y lamentablemente no hay un criterio común de ensayo, por lo tanto es difícil comparar lo obtenido en distintos laboratorios y por ello esa aplicación específicamente a los ensayos para sistemas de albañilería pues tiene una cierta dificultad. Bien, en cuanto a las características de conductividad térmica de los materiales homogéneos, el método tradicional de determinar esta conductividad térmica, haciendo uso de la normativa existente, correspondería al ensayo de muestras simétricas entre dos placas. De hecho, se denomina este método el método de placa caliente, en el que la placa roja representaría ese elemento calefactor y las placas extremas serían placas frías. Entre estos gradientes de temperatura se instalan las muestras de material, aproximadamente de 50 o 60 centímetros muestras cuadradas, de unos cuantos centímetros de espesor, y con esta caracterización se puede determinar la conductividad térmica de los materiales. Esto es útil para, como decíamos, esos materiales homogéneos que no presentan heterogeneidades o distintas composiciones de materiales, o más aún los huecos de aire característicos de las fábricas o de los bloques de albañilería o de cerámica para la construcción. Bien, cuando queremos evaluar esa conductividad térmica variable en función del contenido de humedad, tenemos que realizar los ensayos conducentes a determinar el perfil de humedad que esas muestras tienen durante el ensayo. Si hemos visto que la conductividad térmica depende de su contenido de humedad, evidentemente para caracterizar y dar un valor de diseño para esos materiales tenemos que conocer perfectamente ese perfil de humedad. Esos perfiles de humedad, en función de la humedad relativa, tienen una función altamente no lineal. Generalmente, a partir del 98% de humedad relativa, de equilibrio con ambiente, es cuando realmente se denota una gran cantidad de contenido de agua, expresado en kilogramos por metro cúbico o kilogramos por kilogramo de material, y esto es debido a las coexiones micromoleculares que tienen los distintos perfiles de los poros internos respecto de la capacidad de producir condensaciones internas a través de esa tortuosidad de los visto desde el punto de vista microscópico del interior de esos poros, podemos determinar la cantidad de agua que es capaz de admitir un material y qué cantidades de humedad de equilibrio podemos esperar cuando estos materiales estén instalados en un cerramiento. Como vemos, esta isoterma de absorción tiene un distinto camino cuando la desorción se produce, es decir, cuando eliminamos esa cantidad de agua, y la estéresis que se genera pues nos puede dar una idea de que tendremos una incertidumbre respecto de la cantidad real de agua que tengamos en ese material. Bien, por lo tanto, como tenemos que caracterizar el material a distintas humedades relativas, hemos de procurar un ambiente a una temperatura controlada y a una humedad relativa determinada por una concentración de sales disueltas que nos proporcionarán distintos puntos de ensayo con contenidos de agua asimilados a ellos y de esta forma obtener la conductividad térmica para el material homogéneo. Bien, una vez que tenemos este perfil de conductividad y de contenidos de humedad, podemos hacer la
corrección de estos valores a una conductividad térmica de diseño cuando conozcamos efectivamente a qué niveles de humedad relativa van a estar trabajando estos materiales. Bien, la normativa que os pongo en la parte de abajo es la que generalmente se utiliza a nivel nacional para esta caracterización. Bien, todo esto en cuanto a estos materiales homogéneos, pero lamentablemente no siempre nos encontramos con esas características de hojas en la pared, sino que es muy común tener esas construcciones con fábrica de albañilería y una serie de elementos y huecos en su interior. Bien, hay dos métodos fundamentales para obtener esas propiedades de transferencia de vapor equivalentes. Uno sería un método simplificado y otro, el principal que abordamos en este trabajo, que es el uso de métodos numéricos para obtener las propiedades equivalentes. Lo validamos, realizamos simulaciones sobre los bloques y intentaremos aplicar estos conceptos a otras aplicaciones. Bien, como un recordatorio de las propiedades de los materiales relacionadas con su transferencia de vapor de agua, tendríamos la permeabilidad, el factor de resistencia a la difusión, la resistencia a la difusión, la permeancia y el espesor de aire equivalente, cada uno con sus unidades. Nos enfrentamos a sistemas de transferencia de masa que podemos estar hablando de órdenes de permeabilidad de 10 elevado a menos 10, menos 11, menos... Ya cuando estamos hablando de esos exponentes tan elevados pero con signo negativo, vemos que esa cantidad de ceros es difícil de medir en un sistema físico real. Por lo tanto, nos ha parecido conveniente dar un primer paso en la definición de estas propiedades equivalentes para tener un orden de magnitud de qué es lo que puede ocurrir realmente en estos sistemas. Así, la permeabilidad al vapor equivalente la definimos como el valor obtenido dividiendo el espesor de una pieza o estructura de fábrica entre su resistencia a la difusión del vapor. Y esto lo podemos aplicar a materiales heterogéneos. Un derivado sería el factor de resistencia a la difusión equivalente, la mu del código técnico, para estos elementos. Bien, este primer método, el método simplificado, consistiría en la descomposición de los elementos de fábrica o los elementos heterogéneos que conforman la estructura de cerramiento en los distintos materiales y espesores. De esta forma, descomponemos en capas y secciones y podemos hacer una ponderación serie-paralelo para obtener una resistencia a la difusión total, como media de las transformaciones serie-paralelo. Bien, esto nos proporcionaría errores máximos que en muchos casos puede llegar a ser elevado. Esta es una transposición de la normativa de transferencia de calor a la transferencia de vapor. Bien, este error, como os decía, puede ser demasiado elevado y por ello nos inclinamos a hacer los análisis por medio de la simulación numérica, por medio de elementos finitos. Se ha trabajado con una empresa productora de termoarcilla, de bloques aligerados, y el procedimiento de simulación ha sido el que os describo a continuación. En principio, todo elemento heterogéneo lo podemos descomponer en sus partes de matriz sólida, de aire o huecos de aire, de morteros de pegado de esa fábrica y del propio agua. Por lo tanto, esta distribución lo podemos modelizar según una simulación de elementos finitos y para ello utilizamos un programa de ordenador comercial validado para la transferencia de calor y la transferencia de masa. Tenemos que fijar unas condiciones de contorno sobre las cuales realizar el ensayo y a partir de ahí ponderar la convergencia y los errores acumulados para posteriormente realizar un postprocesado en los cuales podamos interpretar esos resultados de salida respecto a la transferencia de vapor de agua, tanto en 2 dimensiones como en 3 dimensiones, y que ello nos permita la caracterización
de una forma más simple de estos elementos que evidentemente son complejos. Por lo tanto, del sistema en 3 dimensiones real poder pasar a un sistema equivalente en una dimensión, con lo que poder incrementar el número de propiedades que tengamos de materiales diferentes y de geometrías diferentes. Bien, se han realizado para este diseño de termoarcilla distintas simetrías para las tipologías de junta específica, y a partir de ahí obtener una resistencia a la difusión del vapor equivalente como un compendio de su elemento característico de junta, tanto de material propiamente dicho, con los huecos de aire, con parte de penetración de los morteros, con unas características intermedias, y lo que es la propia junta. De esta forma se pondera geométricamente el tipo de junta de que se trate y obtenemos el valor equivalente. De esta forma vamos a poder dar una precisión geométrica importante al mallado. En este caso utilizamos casi 100.000 puntos de mallado. Y los resultados que podemos obtener a la hora de obtener el flujo de vapor de agua y los perfiles de presión de vapor en ese cerramiento o en ese elemento de cerramiento pueden identificar claramente algunas reformas geométricas que podrían ser interesantes para mejorar su respuesta. Bien, aquí tendríamos la representación de la presión de vapor con un gradiente de 1 pascal y un gráfico de superficie con presión de vapor y flujo difusivo. De esta forma, en los nervios, en las nervaduras de cada uno de los elementos que componen el bloque, se puede estimar ese efecto. Aquí tenemos la comparativa con otro diseño de bloque, denominado bloque ECO, en el que sus características térmicas están estudiadas previamente y queremos ver cómo reacciona respecto a la transferencia de vapor de agua. La comparativa entre ambos bloques de geometría tradicional y de geometría ECO podemos estudiarlos a través de este postprocesado después de esta simulación numérica. Aquí podemos ver, por ejemplo, el flujo, como en el caso del bloque ECO es mucho más estable que en estos bloques más tradicionales con celdas de tamaño mayor. Bien, este postprocesado también nos permite la comparación no solamente del flujo de vapor, sino de combinar la transferencia de vapor y transferencia de calor a través del cerramiento, y así identificar algunos puntos susceptibles de poder formar condensaciones intersticiales en el interior del propio bloque. Estamos utilizando características no muy excesivas de humedades relativas en torno al 60% en cada lado del bloque y temperaturas en torno a los 18 grados máxima y 0 grados la mínima. Vemos como los valores de máxima humedad relativa se darían en una zona intermedia y sobre todo en las zonas en las que tenemos huecos más elevados. En esta comparativa podríamos ver la diferencia en la que podríamos empezar a tener condensaciones intersticiales en este bloque ECO, mientras que en el bloque tradicional ya hay amplias zonas en las que se han empezado a producir condensaciones intersticiales. Por lo tanto, desde el punto de vista de diseño y de utilización de los valores, pues estamos encontrando que puede ser una buena alternativa la utilización de estos sistemas de cálculo. Aquí, para distintos sistemas de tendeles de mortero con distintas características de junta, obtenemos, y para distintos valores de humedad relativa, los valores de la mu equivalente para estos bloques de arcilla. Si lo comparamos con lo que seleccionaríamos en el caso de utilizar el código técnico, sería el valor 10. Entonces, ya veis que comparando ese valor 10 con aproximadamente 19, 15, 18, las características pueden ser bastante diferentes a las que de forma muy genérica se nos está indicando en las bases de datos normativas.
Bien, de esta forma se ha desarrollado un catálogo de distintas geometrías en las cuales, para distintas tipologías de huecos y distribución de los mismos, podemos obtener unas tablas con permeabilidades o resistencias equivalentes para el material de las piezas variables y de los propios morteros, además de su análisis de junta vertical. Bien, otras aplicaciones que se pueden beneficiar de estos análisis serían el análisis inicial de los bloques, las condensaciones y el análisis a escala de poro. Así, distintos trabajos que se han realizado consisten en la mejora de diseños de bloques para albañilería, el análisis de transitorios o de elementos de puentes térmicos respecto a los puntos de condensación esperados y, como os decía, el análisis a escala microscópica de poro de cómo circula el agua líquida a través de esos microporos. Y por otra parte os he puesto esta reflexión en cuanto a decir que estamos trabajando con unas características determinadas de huecos, mortero y ladrillo, pero el resultado final muchas veces difiere bastante de lo que nosotros inicialmente habíamos pensado respecto a la penetración que se puede llegar a tener y las características finales de trabajo. Bien, como conclusiones, pues bueno, las que os he ido comentando. Un incremento en la seguridad de la obtención de propiedades de los materiales, el uso de la permeabilidad equivalente como un elemento integrador de distintos sistemas heterogéneos y el avance en los ensayos de la transmitancia térmica desde el punto de vista de una conductividad térmica variable en función del contenido de humedad que tiene los cerramientos, con la finalidad última de obtener una simulación energética lo más realista posible de los edificios. Y nada más, muchas gracias por la atención. ¿Preguntas? ¿Sí? ¿Habéis previsto hacer algún tipo de caracterización sobre, ya os mostrado, sobre algún tipo de patología existentes en la colocación de otras estructuras de puentes térmicos, por ejemplo, pues, cuando ponen el relleno en vez de los tenderes, o para ver la caracterización hidrotérmica que pueden tener en estos elementos mal construidos? Sí, gracias. Estamos trabajando en la caracterización de distintas geometrías y dentro de esas geometrías entra también las distintas tipologías de junta y cómo se realizan. Es verdad que esa previsión inicial muchas veces no se cumple y en los resultados del estudio están reflejados para distintas tipologías de junta, tanto con penetración, con rotura de junta discontinua o con otros elementos. Uno de los elementos a trabajar en un futuro es la caracterización del movimiento de aire en las celdas, tanto para la transferencia de calor como para la transferencia de masa. En principio se utilizan propiedades medias equivalentes derivadas de estudios previos. ¿Qué influencia tiene la permeabilidad de la cerámica en esta transferencia de masa? Bueno, tiene su influencia, está en general en torno a valores de mu de 45, 50, 60, por ahí ese es el valor inicial. Y influye de una forma importante, pero influye más aún la distribución de los huecos y cómo están generados en el interior, así como la anisotropía, el propio proceso de extrusión de los ladrillos o de los bloques, hace que esté claramente definida una dirección principal de generación de poro y, por lo tanto, la transferencia de vapor también se ve sometida a ese efecto.
tema realmente es complejo. El tema es complejo, sobre todo cuando comentaba que es necesario medir cantidades por 10 elevado a -9 durante un cierto tiempo. Esas masas tan pequeñas son difíciles de cuantificar en ensayos que puedan corroborar que todo está funcionando conforme a las características de ensayo. Por ello suelen ser ensayos muy largos y todo lo que es largo en el tiempo pues es costoso económicamente. Por eso quizás no se haya avanzado lo suficiente en la caracterización real de estos materiales o de estos elementos de construcción, que evidentemente estamos hablando de valores de desviación del 50, del 100 o del 200% respecto de las características, ¿no? Damos 10 a todo y eso no es así. Incluso dentro de un propio lote del mismo fabricante se pueden encontrar diferencias apreciables. Con lo cual el tema de afinar las características de simulación que nosotros estamos haciendo y de predicción con un código técnico hay que tomarlo con cautela, por lo menos. ¿Qué futuro le veis a estos materiales con esas desviaciones tan enormes, esa falta de capacidad de caracterización? Porque el problema es que con las exigencias hacia las que vamos en cuanto a control de los parámetros térmicos y de humedad, realmente utilizar estos materiales más o menos es como jugar a la lotería, pero así, no sabiendo ni cuántos números compras ni cuántos hay del mundo. Sí, es algo así. No es que los materiales en sí y sus efectos finales sean malos. Si hablamos de una construcción industrializada, evidentemente podemos controlar todos esos parámetros de raíz y ya no nos encontramos con esas desviaciones tan importantes. Pero en principio, de cara a la rehabilitación, tenemos que tener en cuenta que esos materiales van a seguir estando. Esa fábrica de ladrillo, esa caravista, etcétera, etcétera, por mucho que nosotros pongamos un tras-2 o alguna solución que energéticamente sea favorable, no nos tenemos que olvidar que parte de esas hojas siguen estando ahí y que tanto cubrirlas por el exterior como por el interior, dependiendo de qué otro elemento de recubrimiento tengamos, pues puede hacer que la patología que hasta entonces nos ha manifestado, a partir de la rehabilitación se comience a manifestar. Por lo tanto, ese estudio previo de la transferencia hidrotérmica hay que hacerla con bastante cuidado, por lo que hemos ido viendo. Futuro más desalentado. Bueno. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Pilar Calvo, Arancha García, Arancha Goya, Patricia Marín, Ollana Oloquiegui presentan una comunicación seleccionada del Máster de Construcción Sostenible y Eficiencia Energética. El tema es la rehabilitación urbana sostenible del barrio de Macharia en Eibar. Me quedo. Bueno, pues buenas tardes. Vamos a presentar la propuesta Más por Menos, desarrollada durante este curso en el Máster de Construcción Sostenible y Eficiencia Energética, y con la que buscamos conseguir la revitalización de manera eficiente, tanto energética como medioambientalmente, del barrio de Macharia, poniendo en valor su potencial latente. Macharia, el barrio objeto de nuestro trabajo, se sitúa en Eibar. Se trata de un barrio de origen industrial actualmente degradado, en el que la mayor parte de los edificios se encuentran ocupados por talleres, y en unos pocos se da una mixtura de usos, con talleres en planta baja y viviendas en plantas superiores.
aunque también hay casos en los que los edificios se encuentran en desuso. Entonces, el punto de partida para el desarrollo de nuestra propuesta ha sido un análisis de carencias y debilidades que tiene el barrio de Macharia en la actualidad y las nuevas posibilidades que se deducen de las dos anteriores. Después de analizar los espacios llenos y vacíos, destacamos como carencias la falta de relación transversal en el eje norte-sur, que bueno, sería y la falta de vacío público peatonal como escenario de encuentro adecuado para el desarrollo de diversas actividades. Respecto a la accesibilidad y las barreras, detectamos como carencias la integración del barrio de Macharia con el resto del municipio de Eibar. Y del flujo peatonal y rodado, consideramos que el barrio carece de una línea de transporte público que permita la relación con el resto del municipio ibarrés, la conexión peatonal con otros barrios y el acondicionamiento de las propias vías para el peatón. Y en los usos, una falta de... recursos naturales. Echamos en falta el aprovechamiento de las zonas verdes para áreas de esparcimiento y la falta de interacción entre lo artificial y lo natural. Y en los usos, una falta de equipamientos y áreas de esparcimiento. Bueno, hay que destacar que lo que se propone es una alternativa al derribo integral del barrio y así pues mantener la identidad originaria de este. Entonces, para ello lo que proponemos es una regeneración urbana, ecológica y sostenible en la que rehabilitaremos y reutilizaremos los edificios existentes. Para ello nos marcamos una serie de objetivos como son la conexión e integración con la ciudad a través de la continuidad urbana, la accesibilidad en la que damos prioridad al peatón y al transporte público frente al rodado privado, la diversidad de personas y usos, buscando precisamente tal complejidad, una biodiversidad y naturaleza urbana en la que queremos integrar la naturaleza en el entorno, un metabolismo urbano que optimice los recursos y que integre energías renovables y una construcción sostenible apoyándonos en sistemas pasivos, industrializados y ecoeficientes. Aparte de estos objetivos, que son quizá más tangibles, también vemos importante el describir el marco donde se van a producir una serie de sensaciones, ¿no? Vemos necesario que hay que describir este ambiente urbano importante para garantizar una calidad de vida en el barrio de Macharia. Es, por tanto, una reflexión previa a la idea como tal del proyecto. Y en cuanto a la idea, nos hemos basado en una serie de conceptos. Primeramente, pues, nos centramos en el eje existente, que lo entendemos como una costura urbana que va hilando pues, las diferentes actividades que se van desarrollando en el barrio. Para potenciar este eje, recuperamos la regata existente y la hacemos visible a lo largo de todo el recorrido. Por otro lado, buscamos una secuencia de espacios públicos que generen una transición desde una parte más urbana, en contacto con la ciudad, en la parte de abajo, hasta una parte más natural. Y por último, integramos nuevos edificios que ayuden a completar así la trama urbana y ayuden también a definir esos espacios públicos de los que hablábamos. Y aquí podríamos ver pues todos esos conceptos para dar paso ahora a la propuesta. Bueno, pues, con todo esto llegamos ya finalmente a la propuesta por la que hemos optado. Y bueno, aquí vemos que estos edificios en gris más clarito serían los edificios singulares que rehabilitamos o reutilizamos para nuevos usos. Y estos edificios en gris un poco más oscuro son las nuevas edificaciones que proponemos, conformando así la morfología del barrio. Entonces, las propuestas, las estrategias o los principios básicos que hemos analizado son la conectividad,
la accesibilidad, los usos, la densidad, los recursos naturales, el metabolismo urbano y la construcción sostenible. Bueno, en cuanto a la conectividad, comentar que Macharia es una parte integral y activa del barrio. Entonces, tiene que ser sensible a su historia y estructura. Y esto queremos conseguirlo pues, garantizando una buena conexión con la ciudad existente, una continuidad urbana. Esta conexión la queremos dar por una parte. Hoy en día, toda esta calle central es una calle de tráfico rodado. Entonces, nuestra idea es que todo ese transporte rodado lo llevamos hacia la variante actual, que por esta proximidad nos permite derivar todo ese tráfico rodado ahí y así esta calle central la liberamos un poco ese espacio. Entonces, por otra parte, proponemos que esa conexión se dé a través de una red de transporte público y también a pie y en bicicleta. Y además de todo ello, proponemos en esta parte sur, para hacer una conexión con la parte central de Eibar, un espacio público conectivo. El espacio público conectivo es el siguiente. Está el ferrocarril, que hoy en día sería una barrera, lo proponemos como un elemento integrador con el barrio. ¿Eso cómo lo conseguimos? Pues hoy en día esta parte de abajo del tren es una estructura muraria pesada que nos hace de barrera. Entonces, nuestra propuesta es esa estructura muraria la eliminamos y lo cambiamos por una estructura más ligera. Entonces, ya nos garantizaría esa permeabilidad con del barrio con Eibar. Y por otra parte, en esta plaza, aquí arriba optamos por una plaza o plataforma elevada que sería como un primer ámbito o un balcón hacia Macharia. Aquí están un poco las plantas. Aquí lo que hemos comentado, toda esta estructura muraria la eliminaríamos por una estructura más ligera y así garantizamos esa conexión o esa permeabilidad del barrio que estaría aquí con el centro urbano de Eibar. Por otra parte, aquí estaría la planta del nivel del ferrocarril y en esa planta de arriba, haciendo una conexión con la parte sureste de Eibar, se propone una plataforma elevada. Bueno, en cuanto a la accesibilidad, decir que hemos propuesto un barrio de distancias cortas. El objetivo sería un poco reducir y minimizar la necesidad de unos recorridos motorizados. Por tanto, optamos por que el barrio sea libre de vehículos privados y para ello ubicamos unos aparcamientos disuasorios en los extremos, tanto en la parte sur como en la parte norte. Además, garantizamos que la movilidad interna o la accesibilidad interna se dé a través de un transporte público, un minibús eléctrico como único transporte motorizado. Proponemos que además el barrio sea un barrio para caminar, dando prioridad al peatón y a la bicicleta y, por tanto, como he comentado antes, este espacio central se libera, dando vitalidad a ese barrio y seguridad al ciudadano. No obstante, de manera ocasional restringida, pues permitiríamos por aquí vehículos de carga-descarga, emergencias, etcétera. Y por otra parte, en las zonas un poco, debido a la diferencia de cota que existe, esa accesibilidad la vamos a dar mediante una comunicación vertical. En cuanto a los usos, lo que proponemos es una variedad de actividades, que en el barrio haya una diversidad y una mixtura de usos. Además, pensamos que esos espacios y esos edificios tienen que ser flexibles, es decir, capaces de transformarse y adaptarse a los cambios. De esta manera hemos propuesto unos equipamientos que están integrados dentro de los espacios libres y proponemos que esos equipamientos ofrezcan una flexibilidad horaria. De esta manera, aquí en este edificio de la parte norte ubicamos el centro cultural. En esta parte de aquí y flanqueado por este espacio público, colocamos el mercado de abastos y en este edificio de aquí es un edificio multifuncional en el que situamos el aparcamiento que he comentado antes, también es un espacio deportivo y colocamos ahí todo lo referido a la energía central térmica, energías renovables y gestión de recursos. También colocamos una guardería, una incubadora de empresas y un taller
semi-industrial de FP, en donde se explique o se forme un poco a la gente explicándoles cuál ha sido el espíritu o cómo es Éibar en cuanto a su ciudad industrial. Además, bueno, los espacios públicos urbanos, como hemos comentado, están flanqueados por los equipamientos. Esos espacios públicos urbanos serían este y este, son los vertebradores del barrio y, como hemos comentado antes, nos llevan a hacer una secuencia de lo más urbano hacia lo más natural. Entonces, estos espacios públicos son espacios para la interacción social y la vida comunitaria. Entendemos que son lugares de encuentro y participación ciudadana para eventos y acontecimientos. De esta manera, aquí lo que hemos creado es un anfiteatro natural para los espectáculos culturales al aire libre, que ofrezca un espacio al aire libre al centro cultural. Aquí estaría el mercado y lo que sería el punto de encuentro, y este otro espacio sería ya más un espacio de estancia, de relajo o de visión hacia lo que es el barrio. Además, esos tres ámbitos o esos tres espacios nos garantizan una conexión transversal que rompe un poco esta longitudinalidad del barrio, y porque son unas zonas conectivas que integran al final lo construido con la naturaleza. Un poco las vistas que queremos conseguir. En cuanto al uso residencial y terciario, comentar que hemos optado por una redensificación mediante esas 4 nuevas edificaciones que hemos explicado antes. Las plantas altas serían para residencial y las plantas de abajo serían para usos terciarios, servicios en general y aparcamientos de bicicleta. Entonces, lo que hemos propuesto en ese uso residencial es dar una variedad en formas de régimen de la vivienda. Para ello hemos analizado la influencia que tendría el ubicar vivienda libre, viviendas de VPO, vivienda social, tuteladas para mayores, apartamentos para jóvenes, y además que esas viviendas fueran de distinto régimen, de propiedad o de alquiler. Y de la misma manera también hemos analizado un poco una variedad tipológica residencial, viviendas de un dormitorio, de 2 o de 3. ¿Y todo eso por qué? Pues como hemos explicado a la mañana un poco, frente a la familia tradicional que responde a una homogeneidad de tipología residencial, hoy en día existe ya una diversidad social, tanto en variedad de grupos de familia como en formas de convivencia. Entonces, para dar un poco respuesta a todo ello, pensamos que hay que dar al ciudadano una variedad tipológica y una variedad de formas de régimen de vivienda. Todo ello para conseguir una cohesión e integración social. Bueno, como recursos naturales optamos por el disfrute y la utilización de la naturaleza, y para ello lo que hemos hecho es la recuperación de la regata en superficie, que comienza aquí y nos terminaría en este espacio público. Las laderas y zonas verdes también las incorporamos a nuestro barrio, dándole uso de actividades deportivas, paseos, senderos, etcétera. Y además, en las cubiertas de los edificios hemos colocado unos huertos urbanos como en pro a esa sostenibilidad social. Además, pensamos que la gestión de la naturaleza, sería interesante una gestión de la naturaleza hacia la autosuficiencia. Pretendemos aprovechar los recursos hídricos y también energéticos. Así obtenemos de la poda de la naturaleza y el mantenimiento de esa naturaleza existente, se pueden obtener astillas y pellets que nos den la biomasa para la energía que necesitamos para el barrio. Esta es otra de las vistas. Y ya en cuanto al metabolismo urbano, bueno, pues comentar la gestión de los recursos. Esa gestión de recursos se ubica en este espacio de aquí, y ahí bueno, llevamos los residuos, una recogida selectiva y compostaje, optimización del agua mediante la captación y tratamiento de esa agua, y la energía con una central térmica que nos da lugar al district heating. Se ubicaría todo aquí, que ahora explicará mi compañera. Bueno,
Como hemos comentado, tenemos un district heating a través de energías renovables, que serían la solar térmica y la biomasa. Hemos elegido un district heating por su elevada eficiencia energética, por la reducción de emisiones de CO2, por el uso propio de energías renovables y limpias y por el ahorro económico frente a soluciones tradicionales, entre otras cosas. Que, como se ha comentado, pues tenemos solar térmica y biomasa, con una potencia total de ACS y de calefacción alrededor de los 2.500 kilovatios en total. No tenemos demanda de refrigeración. Toda esta potencia, la generamos en la central térmica, en este edificio de aquí, donde se colocarían las placas solares y la zona de las calderas de biomasa con los hilos. Luego lo distribuiríamos por la zanja con dos circuitos, uno de ida y retorno de calefacción y uno de ida de ACS. Entrarían a cada edificio a través de una subcentral o una subestación, se haría el intercambio de calor y se distribuiría a cada vecino, que sería un poco... Esta es la central, iría en distribución, entraría al edificio por un intercambiador y se iría a cada vecino. Hemos simulado estos sistemas en dos edificios modelos, que sería uno residencial y uno de equipamiento terciario, porque tienen diferente potencia de calefacción, cada uno, y de ACS, y hemos tenido una calificación energética de A en cada edificio. Por otro lado, también en cuanto a la construcción sostenible, hemos desarrollado 3 sistemas industrializados ecoeficientes que nos sirvan para aplicarlos a la práctica mayoría de los edificios del barrio. Por un lado, sería un sistema de hueco con un vidrio, un recerco monopieza con aislante interior y un sistema incorporado de lamas, en este caso verticales, porque la mayoría de la orientación de las ventanas es al este o al oeste. Luego tendríamos un panel de fachada, un panel de madera aislante para la fachada y un sistema de cubierta con aljibe y huerto ecológico con un sistema de plástico reciclado que nos permitiría colocarlo en obra de manera bastante sencilla, al igual que el recerco con toda la ventana vendría puesto encima de la fachada existente, que es medida hasta el ladrillo, y luego ya vendríamos con el panel aislante, al cual luego se le puede dar cualquier acabado, desde raseo hasta una pieza externa. También, para poder elegir los materiales que hemos visto, hemos hecho unas fichas de análisis sostenible, donde hemos valorado pues, varias cosas, como el grado de innovación, la sostenibilidad, el ciclo de vida de los materiales, tanto en su construcción como de construcción, los proveedores que tenemos de cada material, la funcionalidad y las acciones positivas en cuanto a conseguir proveedores y fabricantes lo más cercanos posibles a Eibar para dar trabajo a la cercanía. Luego hemos simulado el edificio residencial en el LEADER para ir aplicándole desde la solución, desde el estado actual hasta cada una de las soluciones individualmente para ver cuánto mejoramos la demanda respecto del estado actual. Hemos simulado todo junto, luego hemos hecho una prueba cumpliendo el mínimo que establece el CTE y al final hemos llegado a lo que hemos llamado un estado ideal, que nos da un rendimiento, una mejora del casi de 52% respecto del estado ideal. Por último, queremos concluir que para poder hacer una regeneración urbana ecológica y sostenible es fundamental conjugar un planeamiento urbanístico bueno, un buen diseño arquitectónico con medidas pasivas y un buen diseño de la aplicación de la eficiencia energética con medidas de energías renovables. Entonces, pensamos que para conseguir algo ecológico hay que usar la lógica. Hemos vuelto, después de todo este proceso de todo el año, volvimos a leernos el plan general que marcaba Eibar y hemos visto que el propio plan general
Sí que marca también la reutilización de los edificios industriales, la proximidad y mezcla de usos que nosotros también proponemos, la reutilización para edificios terciarios, equipamientos, la recuperación de las riberas de los ríos, la movilidad de las personas, espacios públicos, etc. Desgraciadamente, el planeamiento urbanístico propone derribar todos los edificios excepto este de aquí y este otro de aquí. Nosotros pensamos que otra realidad es posible y necesaria. ¿Preguntas? Nada, preguntas. Bueno, 5 minutos de pausa y poster session en la otra. Perdona. ¿Qué posibilidad hay de que se lleve esa propuesta a cabo en vez de la otra? No lo sabemos. Lo que estaría bien ahora es, con todo esto que se ha ido trabajando en el máster durante todo el año, hacer alguna exposición, no solo con esto, sino con todos los grupos que ha habido. Estaría interesante hacer una exposición en el Ayuntamiento de Eibar, a ver si, no sé, si puede surgir algo más o menos para ver que se podrían hacer otras cosas igual más interesantes. Pero... Bueno, pausa y poster session. 5 minutos.